¿Una decepción o esperanzas de otra trilogía? Yo soy Moipli y en el video de hoy vamos a hablar de Matseen. Esta película es la tercera entrega de una trilogía llamada X. Son cintas de terror que homenajean a distintos géneros del cine, todas dirigidas por Tai West y protagonizadas por Mia Goth. En X conocimos a Matseen, una joven que estaba dispuesta a lo que sea con tal de lograr su objetivo, ser famosa. Y parece ser que en esta cinta lo va a lograr. Lo primero es decir que esta es la mejor película que puedas ir a ver este verano al cine. No importa en qué opción estés pensando, probablemente Matseen la supera en varios ámbitos. Tan solo por los temas que toca ya vale la pena que vayas a verla. Toda la saga era muy crítica con el cine como medio artístico, pero aquí se deja más en claro la distinción que existe entre tratar al cine como arte o como un producto para vender, ya que veremos a la protagonista tener que hacer sacrificios emocionales, materiales y éticos para lograr su objetivo. Siguiendo con esta ambivalencia, la cinta es tanto una crítica a Hollywood y todas las faltas que deben cometer las personas para llegar a estos puestos, pero al mismo tiempo un homenaje al laborioso trabajo artístico que hay detrás de cada película. Pero con todo ese contexto, tampoco hay que olvidar que Matseen es una película de terror. Nos situamos en 1985, donde están apareciendo misteriosos asesinatos a personas que trabajan en esta industria. X bebía mucho de los slashers americanos que iniciaron en los años 70, mientras que Perla, ambientada a inicios del siglo XX, homenajeaba a los clásicos de Hollywood de esos años. Y en esta ocasión Matseen hace referencia a los giallo films, un subgénero de terror que nació en Italia en los años 70 y cobró mucha fuerza en los 80. Giallo significa amarillo en italiano y estas películas amarillas se caracterizan sobre todo por tener que resolver misteriosos asesinatos, con detectives que se deben adentrar a este mundo de perversión y crueldad para atrapar al culpable. También tienen un contenido sexual explícito para representar la vulnerabilidad de sus personajes, que mayormente las víctimas terminan siendo mujeres. Pero lo más reconocible es la sobreestilización que pueden llegar a tener estas películas, utilizando una iluminación y colores fuertes para enfatizar los peligros y las emociones de los personajes. Pues Matseen es como una subversión a esta fórmula, porque ella es una protagonista que no se va a dejar sucumbir ante los peligros de este mundo. Es una mujer preparada ante cualquier situación que está dispuesta a hacer lo que sea para lograr su objetivo. No diría que es necesario haber visto X y Per para ver esta película, pero la verdad es que sí se disfruta mucho más. Hay muchas referencias y temas que resuenan con lo que se habló ya en las cintas anteriores, sobre todo con el pasado de Matseen, cuyas acciones en la película de X no dejan de atormentarla al día de hoy. Tiene tanto estrés postraumático por todo lo que sufrió en la película de X, como un detective está investigándola para descubrir lo que realmente ocurrió en aquella granja. Ya que, spoilers, Matseen, al ser la única superviviente de esta película, se guardó para sí misma todo lo que sabía, para que no entorpeciera su camino a la fama. La cinta hace muchos metacomentarios entre lo que ocurre dentro de la ficción con lo que pasó en la vida real. Y vayamos por partes, por lo que hablaremos primero a nivel saga. Dentro de la película, Matseen audiciona para la secuela de una película de terror cuya primera parte tuvo mucho éxito. Las películas dentro de la película se llama The Puritan 2. La primera parte había sido una cinta mucho más pequeña e independiente que solo se lanzó en formato de VHS. Pero debido a todo su éxito, la secuela ahora es una gran producción hollywoodense y la directora nos habla sobre la enorme diferencia que existe. Pues para empezar debes batallar con las expectativas de las personas, los fans de la primera entrega, pero al mismo tiempo apelar a muchísimo más público, hacer que esta cinta llegue a la mayor cantidad de personas posibles, mientras los productores y otras organizaciones intentan censurar la película, limitando artísticamente a lo que a la directora le gustaría incluir. Esto resuena para empezar porque Matseen es el final de una trilogía. Cuando salió X nadie sabía qué esperar de estas películas y fue una grata sorpresa encontrar un slasher tan competente. Pero es que ni siquiera Mia Goth tenía la fama que actualmente posee. Otro ejemplo sería Jenna Ortega, que actualmente es de las actrices más famosas a nivel mundial por su papel en Merlina, en la serie de noviembre de 2022. Pero es que también ella tuvo un papel secundario en la cinta de X en marzo de ese mismo año. Por lo que ahora Matseen sería la de Puritan 2 de X, una película independiente que logró llegar a muchas personas, pero ahora al volverse una trilogía, una franquicia, una saga, tiene expectativas que debe cumplir. Tai West y Mia Goth saben que muchísimas más personas esperan esta película a diferencia de las dos anteriores. Dentro de Matseen se habla sobre que The Puritan 2 es una película de terror y se menciona que este género es muy menospreciado por las personas. La mayoría no lo toma como contenido artístico serio y solo lo ven como contenido chatarra para pasar el rato. Pero justamente esta saga, The Witch, El Faro y muchas otras cintas nos han demostrado que esos son prejuicios que se tienen con el género, porque incluso la Academia de los Oscars nunca toman ni nombran a las películas de terror. A pesar de la increíble actuación que hizo Mia Goth en Pearl, no la tomaron en cuenta. Cuando Matseen consigue su papel, alguien le llega a comentar: es para una película de terror, no te vas a hacer famosa así. Para el primer paralelismo voy a utilizar a Jenna Ortega. Ella, antes de su exitazo en Merlina, participaba en papeles secundarios en películas de terror como X o Scream, ya que este género, por el mismo desprestigio que tiene, es una gran oportunidad para nuevas actrices y actores de darse a conocer. Pero además, Matseen
como verás en el título, es una actriz no por. Yo creo que no es ni necesario aclarar todas las implicaciones que eso conlleva cuando quieres pasar de esta industria a tener otro trabajo, por todos los estereotipos, denigraciones y tabúes que existen con las personas que trabajan en la industria para adultos, acusaciones por parte de personas que en algunos casos llegan a ser hipócritas, ya que la directora comenta que al parecer mostrar sangre, gore y muertes de personas en una película no está mal. Pero no, contratar a una actriz no por mostrar píxeles en pantalla, ese ya es el límite de lo prohibido. Refiriéndose a que obviamente la muerte de una persona es algo muchísimo más gráfico y brutal que tocar temas de sexualidad, algo que incluso es inherente a nuestra especie, parte de nosotros. Además, ni siquiera ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por el set. Muchos tabúes que existen dentro de este contenido por la propia naturaleza del humano que no quiere aceptar que no es más que un mamífero que quiere reproducirse. Y así como Matsin proviene de este tipo de contenido, en la vida real las primeras películas que le dieron renombre a Mia Goth fueron las de Nymphomaniac, en donde sale participando en escenas eróticas. Por lo que la película de Matsin nos hablan de que es posible romper esas barreras y limitaciones, deshacernos de esos prejuicios para lograr el éxito. Pero para ello, como nos dice esta película, parece que hay que estar dispuesto a lo que sea para lograrlo. Probablemente, quizás Mia Goth no sería tan conocida hoy en día si no hubiera participado en Nymphomaniac. Y ella, para poder salir en esas películas, pues claro que tiene que estar de acuerdo en grabar esas escenas eróticas. Escenas con las que también estuvo de acuerdo grabar en X. Y es curioso porque quizás ahora que en Matsin ya tiene un renombre, ya no contamos con ese tipo de contenido de su persona. Ya tengo videos de las otras dos películas en donde se hablan todos estos temas que ha estado mostrando la saga desde que salió la primera. Te agradecería mucho si vas a seguirme a YouTube para que los veas. Dicho todo eso y por muchísimos otros motivos por los que vale la pena ir a ver Matsin al cine, una cinta de horror que está intentando algo diferente con temas mucho más profundos que solo ser el típico slasher o sustos que te gritan a la cara, para mí, lamentablemente, Matsin me parece la más débil de las tres películas. No me gustan las decisiones que se tomaron conforme a la historia. Si habrán visto mis videos anteriores a las otras películas, sabrán que yo espero muchísimo de esta saga. Y creo que esa es la palabra clave, las expectativas, justo como lo dice la directora. Cuando ya tenemos una idea preconcebida, un prejuicio respecto a algo o a alguien, terminamos chocando contra él si no cumple estos. Y Matsin tenía muchas cartas para trascender y ser una de las mejores trilogías de toda la vida, pero quizás el director, la actriz y los productores tenían otra idea para esta película. Quizás ellos solo querían explorar otro género de terror e inevitablemente al llegar a Tierra Nueva no todo saldrá bien, ya que aquí el personaje de Matsin me parece mucho más simple que en X, casi como una reducción de lo que ya habíamos visto en la primera película. A pesar de su discurso de voy a tener la vida que merezco, y aunque sí tiene momentos decisivos en Matsin, la mayoría de las veces solo está reaccionando a las decisiones que otros hacen. A diferencia de las otras películas donde llegabas a conocer mejor a los personajes secundarios e incluso empatizar con ellos para sentirte mal cuando les llegaba su muerte, en Matsin la mayoría solo salen unos pocos segundos y después ya están bien petateados. Una lástima porque tiene algunos personajes muy interesantes como los detectives o la directora que no tienen tanto tiempo en pantalla. Y en su lugar se pone a perder el tiempo con el detective que la busca, que después de las primeras escenas deja de ser intimidante o interesante. Lo peor fue la revelación del antagonista, reducirlo a casi una caricatura de un villano malvado, porque sí, sería reducir mucho los temas tan profundos que se habían tocado en esta saga. Nunca se llega a profundizar en sus temas ni las motivaciones que lo incitan a cometer estos actos, sí se mencionan, pero de manera muy superficial. A diferencia de que en X la antagonista daba para tanto que incluso tuvo su propia película. Pero quién sabe, puede que incluso Matsin esté hecha así adrede como referencia a las incontables secuelas que luego tienen las franquicias de terror. Secuelas que ya no vuelven a tener el mismo encanto que las que lo iniciaron todo. Mi mente conspiranoica no puede evitar pensar que quizás el director y los productores decidieron quitar varios temas de esta película o diluirlos por si luego se los guardaban para hacer una futura película con estos personajes, ahora que la saga de X y Mia Goth ya son famosos. Al final, tanto el personaje como la película Matsin lograron lo que querían, que todos estuviéramos hablando de ella, aunque eso quizás le haya costado su humanidad. Y eso es a lo que hace referencia el último plano de esta película, un paralelismo inverso con el de Pearl. En lugar de tener un rostro sufriendo que intenta fingir que todo está bien, ahora tenemos uno inexpresivo, que ya no le queda nada ni a nadie, simplemente su fama y apariencia. Tampoco olviden que Mia Goth sigue estando acusada de haber maltratado física y verbalmente a un trabajador durante el rodaje de Matsin. Y aunque sea inocente hasta que se demuestre lo contrario y yo sea muy fan de ella, esto es solo otra muestra de que no puedes confiar en nadie, en especial en tus héroes. Sea cual sea el veredicto que vayan a dar, se los quería recordar porque ahora que salió la película se lo traen muy calladito.